arroz de coco, las frutas, son algo típico nuestro nada más, o también se da en otras partes del mundo, arrancando con eso. En el caso nuestro, tradicional en Paraguay, sí le da media idea, le da, es más común decir el bocacha porque saliendo hacia cualquier lugar del interior, por acá cerca. Y es increíble que coincide con la época de floración de la coco, y la otra es muy importante la hora. ¿Y se eligió la flor de coco por eso? ¿O por qué particularidad? Sobre todo por eso, porque es coincidente con la festividad navideña, la aparición de la flor de coco. También tiene una unidad, una persona digamos, parecida, no igual, pero parecida. Entonces, responde también eso a la cultura, digamos, los medios, que nos ofrece esa cultura de cocoteo. Y eso le da también como una identidad muy especial. Hablar de procesos de Paraguay, como decir, un proceso de coco de coco. Entonces, ¿cuáles serían las particularidades del pesebre paraguayo? Para citar a algunas de estas particularidades y posteriormente vamos a ver si en las viviendas hoy se usa todavía eso o no. Sí, si vamos a irnos por una situación, digamos, tan tradicional, digamos, más típica, tener que buscar una planta tan tradicional, la época también que tiene acá hoy, que es un gato con las ramas, preparar, digamos, toda esa cobertura verde que se le da. Luego, también una cuestión, digamos, muy importante en la presencia de como yo estaba contando, de los frutos de la época, sandía, piña, algo que se hace como una ofrenda al niño. Es como que cada paraguayo se nos ofrece una especie de rey mago en la casa dentro de, digamos, todas las tradiciones hasta de precariedad que pudiera haber, nunca lo va a estar. En cuanto a las piezas en particular, hablábamos siempre de la Sagrada Familia y bueno, los otros componentes además de la Sagrada Familia, ¿quiénes son y qué significa? Hacen definitivamente alusión a lo que se manifiesta en la Biblia, como ya lo comentaba también. Claro, nosotros vamos a observar siempre que nosotros, por ejemplo, la vaca, el caballo, el gallo, son algunas de las figuras que la figura del pastor, estamos hablando de un lugar donde nace Jesús, que tanto un pesebre, la zona donde funciona el rebaño, un estado. Entonces por allí es que tiene esa característica tan particular. Lo llamativo también en el caso nuestro es que hoy nosotros tenemos una cantidad impresionante de oro en Paraguay, no se explica que en esta época con 40 grados la cantidad de oro que tiene, y eso no tiene que necesariamente llevar un poco al origen de Europa, ¿verdad? En la zona fría de Europa fronteriza, simplemente los tipos se adaptaban. La razón por la cual nosotros podemos con facilidad reconocer una oreja en la y eso forma parte un poco de ese paisaje. Obviamente estamos hablando de un lugar modesto, de vaca, que está se dedica a la Sagrada Familia, a la Eucaristía, a la Camarilla, una figura de la figura de la con forma, digamos, de esa naturaleza. Y eso, digamos, nosotros luego es que hoy ya no existe, sobre todo los grandes centros urbanos, la posibilidad de ir a buscar el carro por aquí, no va a encontrarse en el mercado acá, frente al museo de aquí, La casita, pero y una cosa que por aquí es bastante muy interesante, sobre todo para personas que se dedican a la tema artesanal, por ejemplo, adecuar, pero también para que hacer toda la ciudad, impresionante de todo el tipo, de los precios, y eso se convirtió en un fuerte ingreso para la gente, ¿verdad? Pero tradicionalmente el pesado nuestro pesebre es hecho de barro o puede ser de cualquier material. Es preferencia de la yo llegué a conocer a una señora extraordinaria, una artesana, que vivió y ella hacía de la caca de maíz, ella preparaba la figura. Sí, recuerdo. Una obra fabulosa, es como esa también hay alguna que no tiene que ver con madera, la zona de Atirán, de Trabajan, que hacen tipo de tallas, de máquinas de madera, varias
impresionante, ¿verdad? Como vos decías, mucha gente ya no prepara el tradicional que se hace con las plantas. Mi mamá, por ejemplo, hace una montaña, un año, otro año hace en el jardín, ¿verdad? Entre muchas plantas. Y bueno, hay muchas formas de hacer. Y en Areguá, como ya mencionaba también, yo particularmente vi lo que tiene que ver con las figuras, ¿verdad? Vi, por ejemplo, una Sagrada Familia nativa que está llamando muchísimo la atención en esta zona del país, también de tamaño, ¿verdad? Impresionante. Y bueno, la cantidad de pesebre y diversidad que vimos en esta semana sobre todo fue espectacular y queremos también tener ese acercamiento hacia las familias que están preparando. Y nuestro compañero Andrés Duarte nos va a mostrar un poco de eso, recorriendo un poco un lugar muy particular, la zona del paseo de los pesebres. Exactamente, y saber, en base a lo que nos mencionaba ya el especialista acá, si eso se está cumpliendo todavía o fue cambiando como estábamos mencionando. Así que ya saludamos a Andrés Duarte, que está